Estamos empezando la audiencia con algunos minutos de retraso por las razones de logística. Están terminando de implementarse. A todas las partes, a todas las personas que están presentes, apaguen sus celulares. En caso de alguna interferencia o grave alteración, se podrá también desalojar a la prensa, que se les solicita guarden la compostura y no alteren el orden de la audiencia. Entonces vamos a dar inicio a la audiencia programada del día de hoy en el expediente número 03-2015-23. Sí. Se había dispuesto también que uno de los investigados sea escuchado mediante el sistema de videoconferencia. A ver, informen sobre el sistema de videoconferencia implementado. Doy cuenta a usted, señor magistrado, que el investigado Jorge Antonio Reategui Pisco, según ficha RENIEC, domicilia en Girón Carmen Cabrejos, número 598, Callería Coronel Portillo, Ucayali, a quien con fecha 7 de mayo se le notificó la resolución vía conferencia que se llevará a cabo la audiencia de prisión preventiva e impedimento de salida del país, programada para el día de hoy. Eso es todo en cuanto tengo que informar. Ucayali, ¿me escuchan? Ucayali, ¿me escuchan? Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos acá. Quiero que se identifiquen las personas que están ahí, el abogado y el investigado, que se identifiquen para tomar nota de quiénes son. Mi nombre es Jorge Antonio Reategui Pisco, soy investigado. ¿Puede repetir su nombre en voz más alta y más pausadamente, por favor? Investigado en la presente causa. ¿El nombre de su abogado ahora? Soy Eric Ramos Tello, con teléfono número de registro 46366. Ya, ¿no? ¿Número de registro de qué colegio de abogados? ¿De dónde? Abogado de Lima, 46366. Ya, correcto. Entonces se verifica la presencia del investigado y su abogado, a quienes vamos a escuchar mediante el sistema de videoconferencia. Formalmente, siendo las 2:50 de la tarde, el retraso ya explicado por razones de infraestructura y logística, que se está superando. Entonces, en Lima, aquí va. ¿Quiénes han asistido? ¿Quiénes no han asistido? Ya verificamos que hay un señor que está en videoconferencia. Doy cuenta a usted, señor magistrado, que ha asistido el investigado Bosa Oliveri y mediante videoconferencia el investigado Reategui Pisco, y de los demás procesados están presentes sus abogados defensores. De Ricardo Raúl Castro Velapatiño está su abogado defensor. De Luis Amílcar Palomino Morales está su abogado defensor, sí. Y de Francisco Paula Aristate Bosa también está el investigado y su abogado defensor. De Vladimir Portugal Cerruche también está el abogado defensor y el investigado no se encuentra. La ley faculta a llevarse a cabo la audiencia con las personas que estén presentes. Sí, ¿no? Ya. Vamos a iniciar formalmente la audiencia, dejando constancia que se está registrando por audio para mayor garantía de la misma.
Tienes el despacho. Vamos a ver. ¿Cuánto despacho? Entonces, antes de dar cuenta del despacho, me informan de que han recibido escritos el día de hoy, hasta minutos antes de la audiencia. Antes de dar cuenta de los mismos, vamos a acreditar a las partes. Ya empezamos por el señor fiscal. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, los señores presentes, abogados de la defensa, procesados, representantes de la Procuraduría Pública, público en general. A nombre de la Fiscalía Suprema, en lo contencioso administrativo, Iván Quispe Mancilla, fiscal adjunto, me encuentro acompañado del interconsulta, de la doctora Elsa Aramburú, la doctora Fanny Quispe Farfán y la doctora Denise Neira. La Fiscalía Suprema de lo Contencioso Administrativo se encuentra acreditada para intervenir en este caso, señalando domicilio en la avenida Bancay, quinta cuadra, sede principal del Ministerio Público, piso 9, Lima. Procuraduría, parte civil, se ha hecho presente. Tiene el uso de la palabra para su acreditación. Muy buenas tardes, señor juez supremo, señor fiscal, abogados de la defensa. Por parte de la Procuraduría Especializada en Delito de Corrupción concurre a este despacho el abogado Edi Adrián Betayalud Vizcarra, con colegio de abogados 28.523, con domicilio procesal en la avenida 28 de julio 215 Miraflores y con correo electrónico edi-beta. Parte de los investigados, vamos a por su orden, por favor. El micro, a ver, háganle llegar a... Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Francisco Bosa Olivari. Mi DNI 104-30-231. Mi dirección es en Pucallpa, Girón Coronel Portillo 644. Mi centro de trabajo es el Poder Judicial de Pucallpa, la Sala Penal de Apelaciones. Soy casado, tengo 2 hijos. Abogado. Tengo la presencia de 2 abogados, señor. Muchas gracias. Buenas tardes, señor magistrado, a los colegas de la Fiscalía Suprema, a la Procuraduría Pública y a la Defensa del Estado, señores abogados, señor Francisco Bosa. Mi nombre es Jorge Antonio Castro, identificado con Colegio de Abogados del Callao 4671, domicilio procesal en la Corte Superior de Justicia de Lima, edificio Alzamora, casilla 19226, correo electrónico jorge@estudiocastro.com, teléfono de contacto 99814-8446. Voy a ejercer la defensa técnica en materia penal de don Francisco Bosa Olivari. Siguiente letrado, el siguiente abogado. Señor juez, buenas tardes. Los representantes del Ministerio Público, de la Procuraduría, colegas de la defensa. Voy a ejercer la defensa conjunta del acusado, del investigado Francisco Bosa Olivari. Abogado Fernando Ángeles González, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 19.022. La defensa conjunta puede funcionar, pero solamente uno de los dos va a participar en esta Sí, señor. Lo que pasa es que hay 2 pedidos, uno de prisión preventiva y uno de suspensión de derechos. ¿Quién va a intervenir? Prisión preventiva del doctor Castro y de suspensión de derechos. El siguiente abogado, por favor. Gracias, señor magistrado. Distinguidos colegas, Víctor Portugal Villegas, abogado con registro CAL 9372 del Ilustre Colegio de Lima, con domicilio procesal
en la casilla judicial 15464 de la Corte Superior de Justicia de Lima. ¿Quién patrocina? Patrocino al imputado Portugal Cerruche Vladimir Fuenteslao. Siguiente abogado. Abogado Omar José Hernández Humire, con registro CAL 61796, fijando domicilio procesal en la casilla número 2396 del Colegio de Abogados de Lima, ubicado en el 4º piso de este Palacio de Justicia, señalando como número de contacto el 951-296-482, correo electrónico omarhernandez.hu@gmail. Abogado defensor del imputado Ricardo Castro Vela Patiño. Seré el abogado interlocutor, cuento con la asesoría del interconsulta que a continuación se presenta. Señor magistrado, colegas de la defensa, Ministerio Público y Procuraduría, en representación y como defensa interconsulta de el investigado Ricardo Castro Vela Patiño, abogado Benji Espinosa Ramos, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 57865, la misma casilla y los mismos datos consignados por mi colega. Gracias. Letrado, ¿qué falta, por favor? Señor magistrado, señores todos, muy buenas tardes. Eliseo Talancha Crespo, voy a ejercer la defensa técnica de Luis Amílcar Palomino Morales. El domicilio procesal es el Jirón Cotabambas, 475, oficina 210C, aquí de Lima Cercado. El celular es de contacto 999-745464. El correo es elitalcres@hotmail.com. Siguiente abogado. Muy buenas tardes, señor magistrado. La defensa pública, habiendo sido notificada, hemos concurrido a esta audiencia. Mi nombre es Jorge Luis Montesa Ordóñez, defensor público con registro del Colegio de Abogados de Lambayeque, número 3729. ¿La patrocinará? Habíamos concurrido por el procesado Jorge Antonio Reate Pisco, pero al ingresar en videoconferencia hemos observado que ya cuenta con su defensa privada. Por último, quien va a dirigir la audiencia es quien habla, el vocal supremo de la investigación preparatoria, David Loli Bonín. ¿De cuenta, secretaría, ahora sí, si hay escritos, recursos? Doy cuenta que en la fecha se han recepcionado los siguientes escritos. El escrito del defensor público, del Ministerio del Defensor Público, donde solicita copias simples de las actuaciones. Escrito del Procurador Público de Delitos de Corrupción, donde se apersona a la instancia, señala domicilio y delega representación. Escrito del abogado defensor del investigado Ricardo Raúl Castro Vela Patiño, donde adjunta documentos, arraigo procesal. Y el escrito del abogado del investigado Ricardo Castro Vela Patiño, donde deduce la nulidad absoluta de la citada audiencia. Asimismo, hace media hora presentan un escrito donde la designación de los abogados del investigado Castro Vela Patiño. Y con fecha 7 de mayo a las 4:35 de la tarde se recibe un escrito presentado por el Ministerio Público donde precisa el presupuesto de peligro procesal y acompaña elementos de convicción acerca del investigado Bosa Olivari. Señor juez. Un ratito. Jorge Luis Montesa Ordóñez presentó un escrito solicitando copias simples de actuaciones. Ya carece de objeto, ¿no es cierto? Segundo de la Procuraduría, presentada por Joel Segura Lania, apersonándose, señalando domicilio y acreditando también a otros señores abogados. ¿Correcto? ¿Quiere oralizar algo más sobre esto? Ya, entonces tiene por acreditado
y por apersonado, así como el domicilio legal que se indica. Omar José Hernández Zumire, abogado de Ricardo Raúl Castro Velapatiño. Sí. Presentado un escrito, ¿puede oralizarlo? Sí, nosotros en principio habíamos solicitado la nulidad de la notificación porque el día de ayer se notificó sin el requerimiento de prisión preventiva por la mañana, pero en horas de la tarde sí fue notificado a mi patrocinado, por lo tanto nos desistimos en cuanto a ese requerimiento de nulidad de la notificación, señor magistrado. Sobre el arraigo procesal, Sí, el día de hoy hemos presentado un escrito adjuntando una serie de documentos que acreditan el arraigo procesal de mi patrocinado. Hemos presentado para que a su vez se corra traslado al Ministerio Público y pueda ejercer el contradictorio respecto a estos documentos. tiene por desistido y sustentará el arraigo en su oportunidad en el transcurso de la audiencia. Sí, definitivamente. También otro escrito por la misma parte, designando como abogados defensores a los letrados Omar Hernández Zumire y Benji Espinosa Ramos. Lo mismo, entonces... Sí, por sí, a fin de que estemos... El día de ayer el Ministerio Público, a horas 4:35 de la tarde, después de haberse cruzado las notificaciones a todas las partes, ha presentado un escrito cuya sumilla es la siguiente: preciso el presupuesto de peligro procesal y acompaño elementos de convicción. Antes de correr traslado a las partes sobre este escrito presentado el día de ayer a la hora ya indicada, desearíamos escuchar al señor fiscal sobre el escrito presentado. Sí, señor. La documentación alcanzada guarda relación con los hechos que van a ser materia de exposición en la audiencia. Son parte del fundamento de uno de los extremos que sustentan el requerimiento, por lo tanto solicitamos respetuosamente que sea puesta a conocimiento de las partes. No, señor. Los señores abogados, el doctor Castro. El micro. Disculpe. Hola. Señor magistrado, el día de ayer, en horas de la tarde, ha llegado a mi domicilio la solicitud de prisión preventiva de parte del Ministerio Público. Mi patrocinado se encontraba en Pucallpa. Me comuniqué telefónicamente si va a concurrir o va a utilizar otro medio a fin de poder alcanzar y poder intercambiar con él una serie de hechos para efectos de la prisión preventiva y obviamente el peligro procesal. No se me ha alcanzado en absoluto ninguna prueba que pretende incorporar en ese momento tardíamente el Ministerio Público, de tal manera que yo no conozco, no tengo la menor idea, y para poder sustentar esta situación, obviamente los elementos de convicción de mi patrocinado están en Pucallpa, lo que me impide ejercer obviamente una defensa. Así me pasarían una fotocopia en este momento porque no nos hemos preparado. Este código es completamente garantista y permite, y tiene que hacerlo el Ministerio Público más aún, con la debida anticipación para hacer la preparación de la defensa. Mi cliente se ha pasado viajando, obviamente, ha llegado, se ha presentado y ahora tenemos este inconveniente, pero dice que es una parte de lo que hoy va a sustentar incorporando una prueba indebidamente que nosotros desconocemos y que no nos va a permitir hacer la correcta contradicción a lo que está presentando, porque la documentación probablemente mi cliente lo tenga en Pucallpa. Esa es la situación por la cual me opongo, señor, a este tipo de actuación, o en todo caso, señor, que se tome la mejor decisión y se le corra traslado a la defensa a fin de poder ejercer correctamente el derecho constitucional de mi patrocinado. Gracias. Señor, si nos permite. Sí. El escrito que ha presentado guarda relación con todos los acusados, solo con uno de ellos. En todo caso, ¿con cuál de ellos? Fundamentalmente con el acusado Bosa Olivari, pero tiene relación con todos los procesados, ¿sí? Porque hay imputaciones que son comunes. Señor, una pequeña precisión. En el escrito, nosotros hemos presentado el requerimiento oportunamente acompañando todos los elementos de convicción. En este escrito ampliatorio se precisan fundamentos, pero no se incorporan nuevos elementos. Simplemente se señala
en qué fojas de lo ya presentado se encuentran los elementos que en esta parte queremos resaltar. Nada más. ¿Algún otro abogado que desee hacer el uso de la palabra sobre este punto? Sí, señor magistrado. ¿La defensa de? Raúl Castro Velapatiño. Sí, señor magistrado. Nosotros solamente hemos tenido a nuestro alcance el requerimiento de prisión preventiva que nos fue notificado el día de ayer. En base a ello, nosotros hemos hecho un análisis del mismo y hemos estructurado una estrategia de defensa. Si es cierto lo que nos menciona el representante del Ministerio Público, que no se aportan nuevos elementos de convicción y más aún que no vinculan a mi patrocinado, en ese caso yo no tendría mayor oposición en tanto a la defensa que me compete. Ahora, claro está, que si existen nuevos elementos de convicción que se quieren introducir y que además vincularían en la tesis criminosa del Ministerio Público, obviamente me tendría que oponer porque no he tenido a la vista aquel escrito ni los anexos y en definitiva el contenido de aquel escrito que ha sido presentado extemporáneamente a las 4:35 del día de ayer, ¿no? ¿Algún otro abogado sobre este punto? ¿La defensa de? Morales, señor magistrado. Señor magistrado, en ejercicio del derecho constitucional de defensa y estando que el Ministerio Público está aportando nuevos elementos de convicción, la defensa técnica de Luis Palomino Morales formuló oposición, dado de que el día de ayer nosotros hemos sido notificados con el requerimiento de prisión preventiva y de impedimento de salida del país sin los anexos, los medios que ahora se están aparejando, por lo que estando a este nuevo modelo que es esencialmente garantista, solicitamos a su despacho tomar la decisión que corresponde a fin de cautelar la equidad de los sujetos procesales. ¿Algún otro abogado defensor? El abogado defensor que se encuentra presente, participando por videoconferencia, ¿alguna tingencia? Las pruebas, prácticamente se estaría aplicando nuestro derecho a la defensa, en el cual queremos conocer esas pruebas para poder dar una defensa proporcional. Después de la investigación preparatoria, teniendo en cuenta que el escrito ha sido presentado el día de ayer a las 4:35 y que tampoco se ha acompañado copias para cada una de las partes y que tampoco se puede sorprender a las partes presentando escritos de último momento, no se va a tener en cuenta, dispone no tener en cuenta el escrito presentado. Vamos a procurar ordenarnos en los tiempos. Vamos a conceder el uso de la palabra en primer término al Ministerio Público para que sustente su requerimiento respecto de la prisión preventiva y de la suspensión de derechos, solicitada para el procesado Olivari Bosa. Gracias, señor. Señor, la Fiscalía viene a solicitar mandato de prisión preventiva por 18 meses contra los imputados Francisco de Paula Bosa Olivari, Jorge Antonio Reategui Pisco, Luis Amílcar Palomino, Ricardo Raúl Castro Velapatiño y Wenceslao Vladimir Portugal Cerruche. Asimismo, se dicte mandato de suspensión preventiva de derechos contra el imputado Francisco de Paula Bosa Olivari, en el cargo de magistrado de la Corte Superior de Justicia de Ucayali que viene ejerciendo actualmente. Estas personas se encuentran actualmente con investigación formalizada ante la Fiscalía Suprema por diversos delitos. En el caso del imputado Bosa Olivari se le atribuyen los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado. En el caso del procesado Palomino Morales
se le atribuyen los delitos de asociación ilícita, encubrimiento personal y cohecho pasivo específico. En el caso del procesado Reategui Pisco, se le atribuyen los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo específico y encubrimiento personal. En el caso del procesado Raúl Castro Velapatiño, se le atribuyen los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo específico, y en el caso de procesado Portugal Cerruche, se le atribuyen los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo específico. Todos los procesados ya están debidamente identificados en el proceso, en la presentación de la presente audiencia, por lo que vamos a pasar a exponer el sustento de nuestro pedido. Lo va a hacer individualmente, no, doctor, uno por uno, ¿no? Sí. Primero va a sustentar para Bosa, después para Palomino, así, ¿esa va a ser la secuencia? Sí, primero vamos a hacer una introducción general y luego vamos a pasar a la exposición ya más precisa. Ya. Señor, primeramente debemos mencionar que la imputación que se formula contra los señores procesados no es una imputación nueva, sino que deviene de una investigación abierta desde el 6 de agosto del año 2014 ante la Fiscalía Suprema de Control Interno. La Fiscalía Suprema de Control Interno investigó al magistrado Bosa Olivari y a los otros procesados durante varios meses, luego de lo cual emitió un informe, el informe en el que opina 002-2015, en el que opina que encuentra mérito para que se formalice y continúe la investigación preparatoria contra los hoy procesados por los delitos que han sido ya mencionados anteriormente. Con base en este informe, la Fiscalía de la Nación decidió que debía ejercitarse acción penal, formalizarse investigación contra las personas antes citadas y derivó a la Fiscalía Suprema Contenciosa, que represento aquí en este momento, el caso para la formalización de la investigación correspondiente y la continuación de las diligencias que son necesarias. Asimismo, para la determinación de las solicitudes de medidas coercitivas que el caso amerite. Es en este sentido, señor, que estamos presentes solicitando la medida de coerción ya mencionada. Queremos mencionar también que, paralelamente a esta investigación de la Fiscalía Suprema de Control Interno, existió otra investigación, la número 24/2014, realizada por la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima, a cargo de la doctora Marita Barreto Rivera. En esta investigación también, que abarca el extenso de una organización criminal liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, la fiscal Barreto encontró elementos que vinculaban a los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ucayali con las actividades delictivas de la organización Orellana. En este sentido, expidió un informe que también lo elevó a la Fiscalía de la Nación y que fue acumulado a estos actuados. En este informe se establecen también elementos de convicción referidos a la actuación de los procesados por los delitos que han sido materia de formalización y que son también objeto, por eso, del pedido de prisión preventiva. Entonces, señor, estos son los antecedentes del caso que nos ocupa y, en consecuencia, debemos pasar a mencionar la concurrencia de los requisitos que la ley exige para la procedencia del pedido de prisión preventiva y luego la de suspensión de derechos. En cuanto al pedido de prisión preventiva, como sabemos,
la ley exige en primer lugar que existan suficientes elementos de convicción. En el presente caso, señor, estos elementos están referidos, como hemos mencionado, a la existencia previa de una organización criminal denominada el Clan Orellana. Esta organización, cuyos contornos extensos han sido materia de la investigación mencionada, realizada por la doctora Marita Barreto, tuvo también como uno de sus ejes las actividades realizadas por personas con conocimientos técnicos y ejercicio de funciones públicas para lograr determinadas decisiones judiciales que sirvieran para el funcionamiento, la continuación del desarrollo de las actividades de la organización. En ese sentido, existe un brazo organizativo integrado por técnicos, profesionales, funcionarios de distintas instituciones que actuaron dentro de la organización orellana. En concreto, aquí nos vamos a referir a los funcionarios que ejercieron función judicial en el distrito de Ucayali. Se trata de los procesados, como hemos mencionado ya, los cargos que se le atribuyen a cada uno de ellos están referidos a cohecho, encubrimiento, asociación ilícita, en cada uno de los casos. Específicamente en el caso del procesado Francisco Bosa Olivari, en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali durante los años 2013 y 2014, se le atribuye haber formado parte de esta red y haberse encargado de designar o mantener en sus cargos a jueces supernumerarios, es decir, jueces cuyos nombramientos dependían de su despacho, en la Corte Superior de Justicia de Ucayali, para que se aboquen a procesos de habeas corpus y amparo que eran tramitados en favor de Rodolfo Orellana Rengifo o de personas de su entorno. Y en este sentido, lograr la emisión de decisiones favorables a los intereses de esta organización. Además, se ha establecido que el procesado Bosa Olivari aceptó un donativo de parte del Grupo Orellana, habiendo hecho uso de un pasaje aéreo Lima-Pucallpa-Lima, adquirido por la empresa Orellana Grupo Inmobiliario SAC, que tiene vinculación con este clan. Siguiente punto. El procesado Bosa Olivari determinó el nombramiento de los jueces hoy procesados, Jorge Ratigui Pisco como supernumerario en la localidad de Atalaya, Ucayali, con fecha 2 de agosto del 2013, el juez Luis Palomino Morales, supernumerario de la localidad de Atalaya, a partir de diciembre del 2013, el juez Castro Velapatiño, supernumerario de Yarinacocha, Ucayali, a partir del 2 de agosto del 2013, y el juez Portugal Cerruche, Wenceslao, como supernumerario de Campo Verde, a partir del 2 de agosto del 2013. En específico se han encontrado indicios, elementos de convicción referidos a la intervención del procesado Bosa Olivari en la tramitación de dos casos con características de tráfico de influencias. En cuanto al expediente 38-2013, se ha establecido que influenció en la jueza Teresa Montalbán Ruiz a fin de que declare fundada la demanda constitucional de habeas corpus interpuesta por Tomás Torrejón Guevara en favor de Rodolfo Orellana Rengifo, para que se declare nula la admisión de una querella que había interpuesto contra Orellana el señor José Pasos Holder.
Asimismo, en el expediente 362-2013, que trataba de la ejecución de una medida cautelar, influenció en el secretario juzgado mixto de Yarinacocha a fin de que atienda los requerimientos de Wendy Elizabeth Flores Meléndez, que era una abogada que operaba para Rodolfo Orellana en Ucayali, y firme de esta manera las resoluciones judiciales relacionadas con el referido expediente. Pero ante su negativa, habría dispuesto el retorno de esta persona al juzgado liquidador de Yarinacocha y posteriormente lo habría cesado en la encargatura. En el caso del juez Jorge Reategui Pisco, supernumerario de Ucayali, Atalaya Ucayali, se ha determinado que en el expediente 087-2013, cuya materia era un habeas corpus, emitió una decisión favorable a Orellana Rengifo en la demanda presentada por el abogado Torrejón Guevara. En esta sentencia, el juez Reategui Pisco dispuso que a Orellana se le excluye inmediatamente, así como todos los investigados que se encuentren en la misma condición jurídica, de las investigaciones fiscales 087-2009 y 136-2009 por delito de lavado de activos y asociación ilícita. En el expediente 093-2013, también, cuya materia también era habeas corpus, interpuesto por el abogado Eder Hernán Segarra Barbarán contra el juez Jorge Elías Cabrejos Ríos del juzgado mixto de Lurín, Lima, se resolvió en beneficio de Manuel Asunción Villagrés Arévalo la admisión a trámite de la demanda, con fecha 16 de septiembre del 2013. Además, también se ha determinado que este juez, Jorge Reategui Pisco, mantuvo comunicación con el procesado Bozo Olivari en los días cercanos a la emisión de las resoluciones antes mencionadas, conforme a los registros telefónicos que obran en el expediente. En el caso del juez Luis Amílcar Palomino Morales, de la localidad de Atalaya, se ha establecido que en el expediente 224-2013, materia habeas corpus, declaró fundado el proceso presentado por Eder Hernán Sagaceta Barbarán en beneficio de Guillermo Isaac Alargón Meléndez, vinculado a la red orellana, declarando nulo todo el proceso y ordenando que se levante la orden de captura y se le dé inmediata libertad junto a otras personas no incluidas en la demanda que se encontraban condenadas. Sostuvo varias comunicaciones telefónicas con el abogado Torrejón Guevara, 3 de las cuales fueron días antes de la emisión de la sentencia. El Torrejón Guevara, como mencionamos, es abogado vinculado a Orellana Rengifo. En el caso de Luis Amílcar Palomino Morales también se tiene que admitió a trámite un habeas corpus numerado como expediente 225-2013, cuyo accionante era Eder Hernán Sagaceta Barbarán en beneficio de Wilber Arrieta Vega, persona vinculada también a la red orellana, argumentando razones de naturaleza penal que cuestionaban la calificación jurídica realizada por la fiscal y la jueza. Esta demanda de carácter, esta sentencia de carácter evidentemente improcedente fue declarada así por el juez que luego conoció el caso. El expediente, en el caso de Ricardo Castro Velapatiño, juez de Yarinacocha Ucayali, conoció el expediente 362-2013, materia de amparo. Este juez recibió un pasaje aéreo adquirido por la empresa Orellana Grupo Inmobiliario SAC, vinculada al clan Orellana, además de otros beneficios o ventajas, a fin de recibir y admitir el amparo presentado por la abogada Irma Pizarro Murga y conceder la medida cautelar de innovar y no innovar con fecha 12 de septiembre del 2013. El procesado Castro Velapatiño además colaboró para que Wendy Elizabeth Flores Meléndez obtenga los actuados del referido expediente, pese a que no era sujeto procesal en la causa. Se ha establecido también que mantuvo comunicación telefónica con Rodolfo Orellana Rengifo, con el procesado Bozo Olivari y con la abogada Wendy Flores.
últimas llamadas antes de emitir la resolución fue con el procesado Bozo Olivari con fecha 23 de agosto de 2013. El procesado Wenceslao Vladimir Portugal Cerruche, como juez de Campo Verde, Ucayali, admitió a trámite la demanda 398-2013 en materia de amparo y emitió una medida cautelar a favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Emprendedores, COPEN, perteneciente a la red de Rodolfo de Llana, cuyo gerente general era Nadal Arturo Rueda Manrique, para que le reconozcan como entidad autorizada para emitir cartas fianzas dirigidas contra el organismo de supervisor de contrataciones del Estado y la Superintendencia de Banca y Seguros. Se ha establecido en este punto que Wendy Meléndez realizó llamadas en fechas próximas, mantuvo comunicación telefónica con este juez. Asimismo, el expediente 499-2013, materia amparo, el procesado Portugal Cerruche admitió trámite y declaró procedente la demanda cautelar con fecha 12 de diciembre de 2013, presentada por Eder Hernán Sagaceta Barbarán en beneficio de comercializadora Minerales Rivero Sac, y dispuso la entrega de los bienes incautados, lingotes de oro, a Pedro Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari. En este caso, Orellana Rengifo tuvo comunicaciones telefónicas con el procesado días antes y hasta el mismo día de emitidas las resoluciones antes mencionadas, resoluciones que fueron emitidas en tiempo récord. En cuanto a lo que es el pronóstico de pena, señor, venimos a señalar que en este caso existe una prognosis, una previsión de pena bastante superior a los 4 años mínimos que exige la ley para la procedencia de la prisión. Es así que el delito de asociación ilícita, por ejemplo, tiene como pena máxima 15 años, el cohecho pasivo 15 años y el tráfico de influencias tiene un máximo de 6 años. Más aún si consideramos que en algunos casos la situación de concurso real conllevaría a la sumatoria de penas. Esto nos llevaría inexorablemente a una previsión de pena muy superior a los 4 años, señor, entonces, considerando las penalidades máximas contenidas en la ley para estos delitos. En cuanto al peligro procesal, vamos a plantear la concurrencia el peligro de fuga y un peligro de obstaculización. En el caso del peligro de fuga, los integrantes de la red Orellana vienen sustrayéndose de la acción de la justicia, encontrándose varios de ellos como no habidos. Existe información pública, por ejemplo, de que hace unos días el abogado Torrejón Guevara, vinculado a este caso, fue detenido en el aeropuerto en precisos instantes en que iba a abandonar el lugar. Aun cuando exista arraigo, hay que considerar también que es posible aplicar la prisión preventiva a una persona que tiene a un domicilio conocido cuando dicha situación, evaluada en términos de ponderación de intereses, no es suficiente para concluir fundadamente que el desarrollo y resultado del proceso penal se encuentra asegurado. Además, señor, se considera la gravedad de la pena que hemos mencionado, que de acuerdo a la resolución administrativa 325-2011, circular sobre prisión preventiva de la Corte Suprema, señala que la gravedad de la pena también constituye un criterio por sí válido para evaluar la conducta futura procesal del imputado. Es decir, es lógico suponer que ante una pena previsible de gravedad considerable, el imputado va a intentar huir. Siguiente. Adicionalmente, señor, concurre también la existencia de razonables elementos de convicción respecto a la pertenencia de una organización delictiva, requisito exigido por el 268.2 del Código Procesal Penal. Entonces, en este caso,
existen razonables elementos de convicción en el sentido de que los procesados pertenecen a la organización delictiva de Rodolfo Orellana Rengifo. En este punto, señor, en lo que se refiere a la vinculación de los procesados con la organización de Rodolfo Orellana Rengifo, que es un aspecto importante de las imputaciones en materia de proceso, vamos a detenernos para mencionar que en la investigación existen elementos objetivos que acreditan la existencia de esta integración a la organización de Rodolfo Orellana. En este sentido, hay abundante información sobre comunicaciones telefónicas realizadas entre los integrantes de la red. Existe también una tarjeta de presentación personal que fue encontrada en el inmueble ubicado en Guardia Civil 835 San Isidro, Lima, dirección que figura registrada en la SUNAT a nombre de la razón social Juez Justo, TV SAC, vinculada al Grupo Orellana. Existen también evidencia objetiva que constituye el hallazgo de pasajes de avión, o sea, comprobantes de haber adquirido el Grupo Orellana, Grupo Inmobiliario SAC, pasajes de avión Lima-Pucallpa-Lima para tanto el procesado Bosa Olivari como para el procesado Castro Vilapatiño. Estos documentos fueron encontrados en la inspección realizada por la fiscal Marita Barreto. Un estudio de los reportes de llamadas telefónicas que han sido informados durante la investigación y que obran en los actuados puede ser graficado en la siguiente figura. Es decir, tenemos ahí la constancia de la constante comunicación entre los procesados, abogados, y con o bien Rodolfo Orellana o personas que intermediaban por él, abogados pertenecientes a su entorno. Podemos ver aquí que había comunicación telefónica entre el procesado Bosa Olivari con teléfonos identificados como teléfonos de Rodolfo Orellana Rengifo. Asimismo, desde el teléfono del procesado Bosa Olivari, llamadas a el juez Portugal Cerruche, llamadas al juez Castro Vilapatiño, al juez Reate Pisco y al juez Palomino Morales. Además, comunicación entre Orellana Rengifo con su abogado Torrejón Guevara y de este con el juez Palomino Morales, así como con el procesado Bosa Olivari, presidente de la Corte. También comunicación entre Orellana Rengifo con la abogada Wendy Flores y de ella con el juez Portugal Cerruche y el juez Castro Vilapatiño. Este estudio, análisis de vínculos telefónicos, está comprobado objetivamente en autos y acredita, además de los elementos mencionados, esta integración a la red criminal, organización de Rodolfo Orellana Rengifo. Wendy Elizabeth Torrejón Meléndez es usuaria del teléfono 944-33072, según la declaración de Irma Pizarro Murga, que está a nombre de ABC Group for Human Development, SAC. Esta razón social pertenece a Rodolfo Orellana Rengifo. De esta manera se establece que Wendy Flores es una persona vinculada, cercana a Rodolfo Orellana Rengifo. En el caso de Torrejón Guevara, es un abogado que está mencionado en distintas coordinaciones para efecto de el logro de estas decisiones judiciales ilícitas. Además, el abogado Torrejón Guevara es una persona que está actualmente investigada ante la Fiscalía Provincial Especializada en Lavado de Activos. Tenemos entendido que también ha sido detenido.
Mencionamos el hallazgo de una tarjeta del procesado Bozo Olivari en la inspección realizada en las oficinas de Rodolfo Orellana Rengifo, que es esta tarjeta que aparece con la firma de los funcionarios que intervinieron en la diligencia. Tenemos también aquí la evidencia de el pasaje utilizado por Francisco Bozo Rengifo con fecha 17 de mayo del 2013. Figura ahí, perdón, en la anterior. Ahí no se ve bien porque está en letras pequeñas, pero en la parte superior aparece como correos de referencia el del estudio Orellana Rengifo. Y este es el documento de cobranza emitido a nombre de Orellana Grupo Inmobiliario SAC, donde se describe el bien adquirido que es, o el servicio adquirido que es pasajes Lima Pucallpa-Lima a favor de Boza Francisco y Castro Ricardo. El monto $491. Otro elemento de vinculación, señor, es el hecho que el hijo del procesado Bozo Olivari, Franco de Paula Boza Norcoat, conforme a lo señalado por el colaborador eficaz 12-2014, laboró como practicante en la empresa Orellana Grupo Inmobiliario SAC. Esta empresa, Orellana Grupo Inmobiliario SAC, está conformada como socios fundadores por Raúl Evaristo Orellana Rengifo y Ludit Orellana Rengifo, personas que pertenecen a la organización. En cuanto al peligro de obstaculización, señor, resaltamos la condición de magistrados. El procesado Bozo Olivari se encuentra en funciones y los demás se encuentran suspendidos de ejercicio de la magistratura. Respecto a esta situación de ejercicio de la condición de magistrado del procesado Bozo Olivari, existe un evidente riesgo de que puedan intervenir o accionar respecto a los órganos de prueba que se encuentran en la localidad de Ucayali. Entonces, ahí también existen elementos, documentos de interés para la investigación y, como mencionamos, los testigos claves del presente proceso penal se encuentran en dicha localidad. Los testigos pueden ser influenciados o intimidados por los imputados o por personas vinculadas a la red orellana. De esta manera pueden perturbarse la actividad probatoria en esta etapa del proceso penal. Existen, señor, antecedentes ya de intimidación realizados por la organización orellana contra personas que están actuando para esclarecer los hechos o denunciando las actividades ilícitas de la organización. En este sentido, vamos a mencionar brevemente que el periodista Paul II Garay Ramírez, de la región Ucayali, ha declarado que Bozo Olivari lo llamó a su casa desde su teléfono móvil y le propuso atacar a Jenny Cecilia Vargas Álvarez, jefa de ODECMA, por interferir en la labor de los jueces que había designado. Asimismo, se reunió con Bozo Olivari y su jefe de imagen para proponerle viajar a Lima para contactarse con medios y que estos realicen un reportaje contra la doctora Jenny Vargas Álvarez, entregándole copias de imágenes de esta persona en las que utilizaba un vehículo oficial en horas de trabajo, con la intención de encaminar una denuncia contra ella por delito de peculado de uso. Efectivamente, aquí podemos ver que se realizó un video de seguimiento de la referida magistrada. Sí, esto no. Esto ha sido materia de precisión, ¿no? Luego también tenemos que amenazan de muerte a juez de Ucayali y Grupo Orellana. El juez René Martínez Castro ha señalado haber sido víctima de reglajes, voces amenazantes por teléfono desde camionetas, campañas de amedrentamiento y envío de sobres con balas. Eso figura a fojas 15 del cuaderno y fojas 996 de la carpeta. El juez Jonathan Basaigotia Cárdenas
también ha señalado haber sido víctima de amenazas, seguimientos y que su cabeza tenía precio, por lo que el presidente del Poder Judicial dispuso resguardo policial a su favor. Esto aparece a hojas 6 de la carpeta. El periodista Raúl Garay también denuncia haber sido víctima de amenazas, seguimientos por parte de Francisco Boza Olivari. Esto aparece a hojas 27 del cuaderno del presente requerimiento. Tenemos también campañas de prestigio que se han desarrollado a través de medios cercanos a el Grupo Orellana. En este sentido, ataques contra jefes de la ODECMA, denuncias contra el juez Martínez. Esta es una imitación del diario El Pueblo, donde se nuevamente realizan campañas difamatorias contra personas que se consideraban contrarias a los intereses de... Señor magistrado, objeción. Orellano. Señor magistrado, si me permite. Señor, hemos terminado ya con la exposición. Sí. Señor magistrado, todos los elementos que el señor representante del Ministerio Público ha enumerado y ha leído no se encuentran en la sustentación del peligro de fuga. Aquellos recortes periodísticos, aquellas versiones de un periodista, aquellos supuestos seguimientos no son... Incluso la palabra para que... De todas maneras, quería agregarlo desde ya, ¿no? Sí. De la suspensión preventiva Sí, señor. de derechos. Faltó eso completar. En cuanto a la suspensión preventiva, por las razones mencionadas, señor, por el hecho de que el ejercicio, en el caso concreto, la suspensión se solicita respecto al procesado Boza Olivari, que ejerce actualmente el cargo de juez superior de Ucayali y presidente, bueno, fue presidente, ¿no? Actualmente juez superior de Ucayali. La Fiscalía considera que el ejercicio del cargo, por las razones que han sido ampliamente mencionadas, pueden conllevar a la continuidad del delito y crear situaciones de peligro. En este sentido, solicitamos que, como medida preventiva, se proceda a la suspensión del ejercicio de la función judicial del procesado Boza Olivari. La Procuraduría desea intervenir en esto. El señor representante del Ministerio Público, conforme ha escuchado su despacho, ha hecho un recuento de distintas resoluciones que involucran a los que ahora son imputados en la carpeta 3-2015. Efectivamente, señor juez, pero yo quiero resaltar un aspecto que siempre nos ha llamado la atención. En todas esas resoluciones que ha hecho mención el señor fiscal, el denominador común, usted va a encontrar que las personas que fueron favorecidas en esas resoluciones judiciales, irregulares, ilegales, promovidas y amparadas por los jueces que ahora están en este proceso, son las personas que eran parte del clan Orellana. Este caso de asociación ilícita para delinquir, señor juez, está integrada y han sido capturadas y están identificados esta red de Orellana y que se encuentra en una investigación conforme lo ha referido en la Fiscalía de Lavado de Activos. Pero ¿quiénes eran estas personas que eran favorecidas en estas resoluciones? Cuando el señor fiscal hacía referencia a las resoluciones que amparaban pedidos irregulares de amparo ante el despacho de Jorge Antonio Reategui Pisco, ¿quiénes eran los favorecidos con esas resoluciones judiciales? Señor magistrado, objeción, si me permitiera, por favor. Sucede que el artículo 271 del Código Procesal Penal establece quiénes participamos en una audiencia de prisión preventiva. En todo caso, si la participación del procurador público está sustentando la prisión preventiva, esto es un despropósito. Él podría participar en las medidas cautelares reales, mas no personales como la prisión preventiva. ¿Y esto qué supone, señor magistrado? No solamente una violación al artículo 271, sino a un principio rector del Código Procesal Penal. ¿Cuál es el principio de igualdad de armas?
Porque claro, el señor representante del Ministerio Público expone oralmente el requerimiento de prisión preventiva contra mi patrocinado. Y yo como abogado defensor voy a desvirtuar cada uno de estos argumentos. Pero si el procurador público también se suma al requerimiento de prisión preventiva cuando el código así no lo establece, estoy evidentemente ante una desigualdad de armas, porque ellos son dos y yo soy un abogado que defiende a uno de los encausados. Hay un extremo también del requerimiento que se refiere a la suspensión preventiva de derechos contra Francisco de Paula Bosa Olivari. Es en ese extremo que queremos escuchar a la Procuraduría, ¿ya? Perfecto. En todo caso, señor presidente, voy a tener que referirme genéricamente porque es que efectivamente se justifica una medida de ese tipo. Y para tener que referirme a la justificación de esa medida, tengo que hacer referencia un poco a los antecedentes que meritúan el hecho objeto de Le imputación. acabo de hacer presente sobre qué extremo le vamos a escuchar, doctor, si desea. Así es. Y simplemente para resaltar el hecho que es objeto de actividad ilícita que al final de cuentas es parte de nuestra pretensión civil. Y yo quiero adicionar un poco el tema del derecho, señor vocal supremo, invocando lo que significa el derecho a defensa. El Código Procesal Penal, en su artículo 9 y en su inciso 3, establece que el proceso penal, el proceso que nosotros invocamos como el derecho garantista, establece que ese ejercicio del actor, del agraviado, el ejercicio de los derechos de información y además de participación procesal, es ese ejercicio de participación procesal que invoco para efectos de... No se le está negando participación, sino se le está diciendo que la limite al extremo de la petición de la suspensión temporal en el ejercicio del cargo del juez superior titular Francisco de Paula Bosa Olivari, por tercera vez. De acuerdo, señores. Refieres a ese extremo. ¿Por qué razón es necesario la suspensión del cargo de Bosa Olivari? ¿Cuáles son las razones que justifican efectivamente una medida de ese tipo? En la carpeta fiscal, señor juez, usted podrá advertir que existe un acta de toma de dicho del 5 de diciembre del 2014. En esa acta de toma de dicho de 5 de diciembre del 2014, que se recibió en el órgano de control interno de acá, del Poder Judicial, se presentó ante el órgano de control interno del Poder Judicial una persona que ha sido identificada y para efectos de reserva, efectivamente por la gravedad de los hechos que son objeto de investigación y de la imputación contra Francisco Bosa Olivari. Hay una persona que se identificó como iniciales AFJJJ. ¿Qué nos dice, señor magistrado? ¿Qué nos refería en esa declaración de fecha 5 de diciembre del 2014? Y lo voy a leer de manera textual un poco resumida lo que él decía, ¿por qué es necesario suspender a Bosa Olivari? Hace 20 días, o sea, un 15 de noviembre del año pasado, Portugal Cerruche ingresó al juzgado increpando palabras soeces al secretario Teddy Bastos por no contestar el teléfono, indicándole que él también había recibido dinero. Tú también estás en esta